Miren esto, che. Afueras de Hanoi, Vietnam. Un parque industrial fantasma. Frente a lo que fue una fábrica colosal, miles de personas se amontonan en un silencio denso, pesado. Cada uno con una bolsita de plástico en la mano, nada más. La mirada perdida, vacía. ¿Qué carajo pasó acá? Este lugar, hasta hace apenas un año, era el orgullo de Vietnam, la fábrica de productos electrónicos más grande del país. 20.000 almas laburando en 3 turnos, sin parar. Fabricaban celulares, pantallas, electrodomésticos que se mandaban a todo el mundo. Era el motor de una nación que gritaba a los 4 vientos: somos la fábrica de Asia. Este mismo monstruo de cemento y acero, era el símbolo de esa promesa. Y ahora, mírenlo. Vacío. Un cascarón hueco. Las máquinas, mudas. Una capa de polvo gris, como un sudario, cubre las cintas transportadoras. La gente vino a buscar su último sueldo, a cobrar la liquidación. Un hombre, de unos 50 años, apoya la frente contra el portón de reja y llora en silencio. Laburó acá adentro. Crió a sus 2 pibes con lo que ganaba acá. Se compró una casita. ¿Y ahora qué hago?, murmura para adentro. Nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta para él. A 50 metros de ahí, la escena se repite, pero con otro decorado. Una inmobiliaria. Otra multitud, pero esta quiere vender. Quieren sacarse de encima el sueño que se convirtió en pesadilla. ¿A cuánto lo puedo vender?, le pregunta una mujer a la gente, la voz un hilo tembloroso. El tipo niega con la cabeza, sin mirarla a los ojos. Ahora nadie compra, señora. Ni a la mitad del precio del año pasado se lo puedo colocar. La cara de la mujer se vuelve de cera. Ella se había comprado su departamento hacía 2 años. Pagó 500 millones de dólares. Unos $25.000. El crédito hipotecario es de 350 millones de dólares. $17.500. Hoy, su departamento vale 250 millones. $12.500. Lo vende y todavía le queda una deuda de $5.000. Le queda la nada, y encima, endeudada. Bienvenidos al Vietnam del 2026. La fábrica paró. El laburo se fumó. El mercado inmobiliario se hizo mierda. La gente está desesperada, hundida en un pozo del que no se puede salir. Pero, ¿cómo se llegó a este quilombo? Hace solo 3 años, Vietnam era la estrella de Asia. La nueva China, la fábrica del mundo, el paraíso de la inversión. Así la vendían los grandes medios del mundo. Mercado Libre, Globant, Arsae, Techint. Los gigantes argentinos y latinoamericanos se peleaban por poner un pie acá. Pero ahora, esas mismas empresas se están yendo. Cierran las fábricas. Echan a los empleados. Escapan como ratas de un barco que se hunde. ¿Por qué? ¿Qué cagada monumental se mandó Vietnam? Hoy, en este informe, vamos a destapar la olla y mostrarles, con lujo de detalles, la verdad de cómo Vietnam destruyó su propia economía. Vamos a contarles cuál fue el destino final de un país que se agrandó, que subestimó a la Argentina, que nos quiso tomar de boludos. La historia de un colapso en cadena que empezó con una bomba impositiva de 430 millones de dólares. Esto es Crónicas de una traición económica, y empieza ahora. Arranquemos por el principio, por el error más fatal que cometió Vietnam. Rompieron su palabra. Nos cagaron. Viajemos un poco en el tiempo. Mercado Libre estaba analizando una inversión masiva en Vietnam. Una guita que mareaba, miles de millones de dólares. El gobierno vietnamita los quería, los necesitaba con desesperación. El mismísimo primer ministro se movió. Se juntó con el CEO de la compañía. Señores de Mercado Libre, les dijo, vengan a invertir a nuestro país. Les vamos a dar el mejor trato que puedan imaginar. Y ahí, mirándolos a los ojos, soltó la promesa, les vamos a cobrar solo el 5% de impuesto a las ganancias.
Y se los garantizamos por 20 años. 5%. Era una oferta increíble, casi un regalo. En Argentina, el impuesto a las ganancias para las empresas es del 35%. 7 veces más. En China, 25%. En la India, 30%. Pero Vietnam, en su desesperación por atraer capitales, tiró la casa por la ventana, 5%. En las oficinas de Buenos Aires hicieron los números. Che, ¿esto es en serio? ¿Pagamos una séptima parte de impuestos? La rentabilidad que podemos sacar es una locura. La decisión estaba tomada. Invertimos. Firmaron los papeles. El gobierno de Vietnam puso el sello, la garantía del Estado. 20 años, 5% de impuesto a las ganancias. Era una promesa. Y nosotros, los argentinos, les creímos. Así fue como miles y miles de millones de nuestros dólares empezaron a fluir hacia Vietnam. Se construyeron fábricas que parecían ciudades. En las afueras de Hanoi, Mercado Libre levantó un complejo gigantesco para ensamblar sus dispositivos de cobro y logística. La superficie era equivalente a 30 canchas de River. 80.000 empleados. En Da Nang, Globant instaló un centro de desarrollo de software monumental. En Ciudad Ho Chi Minh, ARSA montó una planta para abastecer a todo el sudeste asiático. Por todos lados, como hongos después de la lluvia, empezaron a aparecer fábricas con bandera argentina. Y no fue solo eso. Detrás de los grandes tanques, llegaron 3.000 empresas proveedoras. Pymes de componentes, de logística, de packaging. El ecosistema productivo argentino se mudó en masa a Vietnam. La creación de laburo fue explosiva. 300.000 empleos directos. Si contamos los indirectos, más de 1 millón. 1 de cada 100 trabajadores vietnamitas terminó laburando para una empresa argentina. La economía local despegó. Solo lo que exportaba Mercado Libre desde Vietnam representaba 74.000 millones de dólares al año. 96 billones de nuestros pesos. Era el 20% de todas las exportaciones de Vietnam. El 18% de su PBI. Una sola empresa argentina sostenía una quinta parte de la economía de un país. Vietnam estaba en éxtasis. ¿Lo logramos? Somos la fábrica de Asia, gritaban sus líderes. Pero en enero de 2024, todo cambió. Entró en vigencia el impuesto mínimo global. A ver, suena complicado, pero es una boludez. La OCDE, una especie de club de países ricos, lo inventó para que los gigantes como Apple, Google o Amazon dejaran de hacer trampa. Estas corporaciones usaban una avivada, creaban una empresa fantasma en un paraíso fiscal como Irlanda o Luxemburgo, donde pagaban un 1% o 2% de impuestos, y fugaban todas sus ganancias ahí. Te doy un ejemplo. Apple vende iPhones y gana 100.000 millones de dólares. Tendría que pagar impuestos en Estados Unidos, un 21%. O sea, 21.000 millones. Pero no. Apple creaba Apple Europa Holding en Irlanda. Toda la guita iba para ahí. En Irlanda el impuesto era del 1%. Pagaban solo 1.000 millones. Se ahorraban 20.000 millones de dólares. Una estafa legal. Los gobiernos de Estados Unidos y Europa se cansaron de que los tomaran de boludos. Entonces la OCDE dijo, se acabó la joda. A partir de ahora, todas las grandes empresas pagan un mínimo del 15%, no importa dónde carajo tengan su sede fantasma. Se implementó en enero de 2024. Y ahí es donde Vietnam se metió en un quilombo. Vietnam le estaba cobrando a nuestras empresas solo el 5%. Con el nuevo impuesto global, Mercado Libre y las demás tenían que pagar 15%. Hagamos la cuenta fácil. Supongamos que la filial de Mercado Libre en Vietnam gana 10.000 millones de dólares al año. Con el 5% de impuesto, pagaba 500 millones. Con el 15%, tenía que pagar 1.500 millones. ¿La diferencia? 1.000 millones de dólares. De un día para el otro,
nuestras empresas tenían que poner $1.000 millones más. Es el efecto del impuesto mínimo global. Pero la OCDE, previendo esto, dejó una puerta abierta. Una cláusula que decía, aquellos países que ofrecieron incentivos fiscales, como el 5%, pueden compensar la diferencia a las empresas. ¿Qué significa esto? Vietnam le cobra a Mercado Libre el 5%. Pero la empresa tiene que pagar 15% por la norma global. La diferencia, el 10%, ¿quién la pone? En teoría, la empresa. Pero la OCDE dijo, che, gobierno de Vietnam, si vos querés, podés devolvérsela en efectivo. Así, en la práctica, la empresa sigue pagando solo el 5%. El gobierno argentino le pidió formalmente a Vietnam, nuestras empresas invirtieron miles de millones confiando en su promesa del 5%. Por favor, compensen la diferencia como permite la norma. La respuesta de Vietnam fue tibia, lo vamos a estudiar. Crearemos un plan de apoyo en efectivo. En las oficinas de Buenos Aires respiraron aliviados. Menos mal, che. El gobierno de acá va a cumplir y nos va a devolver la diferencia. Seguimos pagando el 5%. Pero en marzo de 2024, el gobierno vietnamita hizo un anuncio que fue una puñalada por la espalda. Disculpen, pero la compensación en efectivo no es posible. No tenemos presupuesto. Nos cagaron. Nos metieron el perro. El resultado. Nuestras empresas tuvieron que absorber ese 10% de diferencia. Para Mercado Libre, significó un costo extra de $430 millones al año. De la noche a la mañana, sus impuestos se triplicaron. La bronca en Argentina fue total. ¿Pero esto es joda? ¿Y la promesa? ¿Y el contrato firmado? Nos garantizaron el 5% por 20 años. La respuesta de Vietnam fue de un cinismo absoluto. El impuesto mínimo global es una regulación internacional. No podemos hacer nada. Mentira. Era una excusa barata. Miren lo que hicieron otros países. Singapur. Compensó el 100% de la diferencia. ¿Irlanda? Lo mismo. Cumplieron con su palabra para no espantar a las empresas extranjeras. El único que no cumplió fue Vietnam. ¿Por qué? Porque se tentaron con la guita. Vieron esos $430 millones y se les hizo agua la boca. Esta guita es nuestra, pensaron. Lo más indignante es que no fue solo contra Mercado Libre. Se la hicieron a todos. A Globant le clavaron $260 millones extra. A Arsae, 180 millones. A Techint, 90 millones. Fueron a cazar específicamente a las empresas argentinas. ¿Y por qué solo a nosotros? Fácil. El razonamiento en Hanoi fue este: los argentinos ya invirtieron miles de millones. Ya construyeron las fábricas. No se pueden ir. Aunque les subamos los impuestos, se la van a tener que bancar. Fue el error de cálculo más grande de su historia. Las empresas argentinas no solo podían irse. Empezaron a irse. En abril de 2024, en la casa matriz de Mercado Libre en Buenos Aires, hubo una reunión de emergencia. Un solo tema sobre la mesa: reevaluar la inversión en Vietnam. La conclusión fue drástica: reducimos la exposición a Vietnam. Nos mudamos a la India. La orden se ejecutó de inmediato. Se congelaron las nuevas contrataciones en Vietnam. Se frenaron las inversiones. Empezaron a trasladar líneas de producción enteras a la India. Y mientras tanto, le pusieron todas las fichas a la India. ¿Y qué hizo el gobierno indio? Les tiró una alfombra roja. Señores, bienvenidos. Les bajamos los impuestos. Les damos la tierra gratis. Lo que necesiten, pídanlo. Y lo cumplieron. Mercado Libre construyó una nueva fábrica en el estado de Tamil Nadu. El gobierno indio les regaló 2 millones de metros cuadrados de tierra. Les dio 10 años de exención de impuestos a las ganancias. Les aprobaron todos los permisos en 2 semanas.
El contraste con Vietnam era brutal. Vietnam nos clavó una bomba impositiva. La India nos recibió con los brazos abiertos. El resultado fue obvio, Mercado Libre eligió la India. Pero esto no terminó ahí. Cuando el gigante argentino se movió, empezó el efecto dominó. Miremos a Globant. También le clavaron 2.600 millones de pesos extra de impuestos. La reacción de Globant fue idéntica a la de Mercado Libre. Nos vamos de Vietnam. En el primer semestre de 2024, Globant redujo la operación de su centro de desarrollo en Da Nang en un 30%. De sus 20.000 empleados, rajaron a 6.000. En paralelo, ampliaron en un 50% sus oficinas en México y Polonia. ¿Por qué México y Polonia? Por una ventaja geográfica elemental, che. México está al lado de Estados Unidos. Es la plataforma perfecta para atacar el mercado norteamericano. Además, gracias al Tratado de Libre Comercio, las exportaciones a Estados Unidos no pagan aranceles. Polonia es miembro de la Unión Europea. Lo que se produce ahí se vende en toda Europa sin impuestos. Exportar desde Vietnam a Europa tiene aranceles. Y el flete es carísimo. Para cualquier empresa, la decisión es obvia. México y Polonia son mejores que Vietnam. Y así, Globant también empezó a levantar campamento. Nike hizo lo mismo. Nike fabricaba el 51% de todas sus zapatillas del mundo en Vietnam. 350 millones de pares al año. Vietnam era su principal base de producción. Pero en agosto de 2024, Nike anunció, de nuestras 12 fábricas en Vietnam, vamos a trasladar 5 a Indonesia. El 40% de su producción. Una bestialidad. La razón oficial. Reducción de costos. Pero en la industria todos saben la verdad. El verdadero motivo es el riesgo Vietnam. La cúpula de Nike pensó, si a los argentinos les metieron una bomba impositiva, ¿quién nos asegura que no nos va a pasar a nosotros? El gobierno de Vietnam no cumple sus promesas. En cualquier momento nos suben los impuestos. Mejor nos vamos rajando de a poco. Y se fueron a Indonesia. ¿Y qué hizo Indonesia? Los recibió con los brazos abiertos. Crearon una ley especial para ellos. Exenciones fiscales, terrenos, infraestructura. Les dieron de todo. La planta de Nike en Vietnam empleaba a 400.000 personas. Si se iba el 40%, 160.000 se quedaban en la calle. Contando a sus familias, 500.000 de personas. Y así fue. En la segunda mitad de 2024, 5 fábricas de Nike en el sur de Vietnam cerraron sus puertas. 160.000 personas a la calle. ¿Qué fue de esa gente? La mayoría, desocupados. No hay laburo. Foxconn también se fue. Sí, la empresa que ensambla los iPhones de Apple. Foxconn tenía un plan para invertir $2.000 millones en Vietnam. Lo canceló. En su lugar, invirtió $5.000 millones en la India. El CEO de Foxconn lo dijo sin pelos en la lengua, no podemos confiar en el gobierno de Vietnam. Hoy te dicen una cosa y mañana otra. No respetan los contratos. Vieron lo que nos hicieron a los argentinos y aprendieron la lección. Eso, señores, es el efecto dominó. Se fue Mercado Libre, y detrás se fue Globant. Se fue Globant, y detrás se fue Nike. Se fue Nike, y detrás se fue Foxconn. Como en un edificio que se derrumba, la gente escapando en estampida. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué Vietnam hizo una estupidez tan grande? Iban a recibir $430 millones y terminaron perdiendo decenas de miles de millones. ¿Por qué? La primera razón, nos subestimaron. Subestimaron a la Argentina. Un alto funcionario vietnamita llegó a decir, Argentina. No es un país chiquito. Apenas 50 millones de habitantes. Nosotros somos 100 millones. Somos más grandes. Un boludo que solo vio los números de la población. Solo vio la cantidad.
Pero la economía no se mide por la cantidad de gente, se mide por la calidad. Veamos la realidad. El PBI de Argentina es de 630.000 millones de dólares. Estamos entre las 25 economías más grandes del mundo. El PBI de Vietnam es de 430.000 millones. Un tercio menos que el nuestro. El PBI per cápita es todavía más chocante. En Argentina es de 13.700 dólares. En Vietnam, 4.300 dólares. 3 veces menos. La capacidad tecnológica es incomparable. Argentina es líder regional en software, biotecnología, tecnología nuclear, satelital. Mercado Libre es el unicornio más grande de América Latina. Globant es un jugador mundial. Techint construye obras de ingeniería complejas en todo el planeta. Arsa es una de las mayores alimenticias del mundo. Vietnam ensambla. No tienen una sola tecnología clave. Dicen que fabrican celulares, pero la realidad es que atornillan partes que se fabrican en Corea, Taiwán o Japón. Y la gestión, el management de alto nivel que pusimos nosotros, es lo que hacía que esas fábricas funcionaran. Usemos una analogía simple. Esto es como un restaurante. Argentina es un chef con 3 estrellas Michelin. Crea los platos. Vietnam es el pibe que lava las copas en la cocina. Si el chef se va, el restaurante cierra. Si el lavacopas renuncia, se contrata a otro. Es reemplazable. El problema es que Vietnam se creyó que era el chef. Sin nosotros, ustedes no comen, nos gritaron. Para nosotros, era un chiste. La segunda razón, subestimaron a Mercado Libre. Los funcionarios vietnamitas pensaron, ¿cuánta guita puso Mercado Libre acá? Miles de millones. Decenas de fábricas. No se pueden ir ahora. Se tienen que comer cualquier cosa que les hagamos. Se equivocaron de punta a punta. Mercado Libre es un monstruo global. Su facturación anual es de más de 14.000 millones de dólares. Una empresa que, por sí sola, es un actor económico más relevante que muchos países. No necesita a Vietnam para sobrevivir. Mercado Libre tiene centros logísticos y de desarrollo en todo el mundo. En Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en la India. Si Vietnam se pone en pelotudo, simplemente mueven las operaciones a otro lado. Y de hecho, ya lo venían haciendo. Desde 2017 que venían reforzando su presencia en la India. En 2018 inauguraron allí uno de sus centros más grandes. Ya estaban preparados. Tenían un plan B. Y cuando Vietnam les tiró la bomba de los 430 millones de dólares, ejecutaron el plan B sin dudarlo un segundo. La tercera razón, y esta fue la más letal, la arrogancia de Vietnam. Se creyeron que eran especiales. Somos la nueva China. La fábrica del mundo. Todas las empresas nos desean. El gobierno vietnamita lo repetía como un mantra. Los medios estatales lo publicaban en primera plana. En 2022, el primer ministro dio un discurso. Vietnam es ahora el centro de Asia. Las empresas extranjeras hacen cola para invertir acá. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Hubo una ovación. Los burócratas aplaudían a rabiar. Pero la realidad era completamente distinta. ¿Qué tiene Vietnam de especial? ¿Mano de obra barata? Indonesia es más barata. El sueldo promedio en Vietnam es de 450 dólares. En Indonesia, 300. En Bangladesh, 250. Mucho más baratos. Mucha población. La India tiene 14 veces más. 100 millones en Vietnam contra 1.400 millones en la India. El tamaño del mercado interno es incomparable. Buena ubicación geográfica. Tailandia y Malasia están igual de bien ubicadas. Y más cerca del puerto de Singapur. ¿Estabilidad política? Es una dictadura de partido único. Las luchas de poder internas son feroces. Las políticas pueden cambiar de un día para el otro.
¿Cuál es la ventaja competitiva real de Vietnam? Ninguna. No tienen tecnología, la infraestructura es una mierda, el nivel educativo es bajo y el mercado es chico. Pero se creyeron Gardel. Y lo más increíble es que se lo dijeron en la cara a los directivos de nuestras empresas. A principios de 2023, el director de Mercado Libre Vietnam se juntó con el ministro de Finanzas. Quería discutir el tema de los impuestos. El director argentino le dijo: por favor, respeten la promesa del 5%. Nosotros invertimos confiando en su palabra. ¿Saben qué le contestó el ministro vietnamita? ¿Cuánto invirtió Mercado Libre en Vietnam? Miles de millones, ¿no? Ya no se pueden ir. Les conviene aceptar nuestras condiciones. Una amenaza. Una extorsión descarada. El argentino se quedó sin palabras. Salió de la reunión y le dijo a su colega: estos tipos de verdad creen que no nos podemos ir. Globant tuvo una experiencia similar. Un directivo fue a la agencia de impuestos de Vietnam para discutir el aumento. El funcionario vietnamita le dijo, con una sonrisita sobradora: señor, si se quiere ir de Vietnam, váyase. Pero no creo que pueda, no. Con todas las oficinas que tienen. La soberbia les brotaba por los poros. Se creyeron los dueños del circo. Pensaron que las empresas extranjeras no podían vivir sin ellos. Otra analogía fácil. Hay un solo almacén en el barrio. Le va bien. El dueño se agranda. Estos giles, ¿dónde van a ir a comprar si no es acá? Soy el único. Empieza a tratar mal a los clientes. Sube los precios. El servicio es un desastre. 6 meses después, en el barrio de al lado abren un hipermercado. Precios más bajos, más variedad, te atienden bien. Los clientes se van todos para allá. El almacén se queda vacío. El dueño se quiere matar. Pero ya es tarde. Vietnam es ese almacenero soberbio. Mercado Libre, Globant, Nike, eran sus mejores clientes. Y Vietnam los maltrató. Total, ustedes no se pueden ir. Pero en el barrio de al lado aparecieron hipermercados mejores. India, Indonesia, México, Polonia. Y los clientes, obviamente, se fueron para allá. Y la arrogancia vietnamita no terminó ahí. Lo más grave fue que se compararon con China. Los funcionarios decían en sus reuniones: China está en guerra comercial con Estados Unidos. Las empresas yanquis se están yendo de China. Van a venir todas para acá. Nosotros vamos a reemplazar a China. Una fantasía total. ¿Vietnam puede reemplazar a China? Imposible. El PBI de China es de 18 billones de dólares. El de Vietnam, 430.000 millones. Es 42 veces más chico. La población de China es de 1.400 millones, Vietnam, 100 millones. 14 veces menos. Y lo más importante, la tecnología. China tiene 5G, inteligencia artificial, autos eléctricos, semiconductores. Vietnam ensambla. No hay comparación posible. Pero Vietnam se creyó que estaba al mismo nivel que China. Nosotros también podemos ponernos firmes con las empresas extranjeras, total no se van a ir, pensaron. El resultado fue que las empresas sí se fueron. De China las empresas no se pueden ir. ¿Por qué? Porque el mercado interno chino es monstruosamente grande. El 30% de todos los iPhones se venden en China. Apple no puede abandonar China. En Vietnam, las ventas de iPhones no llegan ni al 1% del total. Apple puede abandonar Vietnam y no le mueve un pelo. Una confianza sin fundamento. Eso fue lo que hundió a Vietnam. No supieron cuál era su lugar en el mundo. No entendieron quiénes eran, qué capacidades tenían y, sobre todo, cuáles eran sus límites. Y el precio de esa arrogancia fue brutal. Vietnam se creyó que tenía el poder de negociación. Pero el poder real lo teníamos nosotros. Mercado Libre puede vivir sin Vietnam. Vietnam, como quedó demostrado,
no puede vivir sin Mercado Libre. Cuarta razón, la codicia. Se nublaron por la guita que tenían enfrente. 430 millones de dólares. Para el gobierno vietnamita, es mucha plata. El presupuesto anual de Vietnam es de unos 150.000 millones de dólares. Esos 430 millones son el 0,3%. Parece poco, pero para ellos era una fortuna. Y se tentaron. Le sacamos 430 palos verdes a Mercado Libre. Total, no se pueden ir. La miopía del timbero. No vieron el largo plazo. A largo plazo, la pérdida es incalculable. Solo Mercado Libre exportaba 96.000 millones de dólares al año. Si esa empresa se va, esos 96.000 millones se evaporan. Por querer manotear 430 millones, perdieron 96.000 millones. Más de 200 veces más. No saben hacer cuentas. Es como el cuento de la gallina de los huevos de oro. Tenés una gallina que te pone un huevo de oro todos los días. En 10 años, sos millonario. Pero el dueño es un codicioso. Adentro debe tener un tesoro, piensa. La mato y le saco todo de una. Mata a la gallina. Le abre la panza. No hay nada. Se quedó sin tesoro y sin gallina. Y sin los huevos de oro. Vietnam es ese dueño estúpido. Mataron a la gallina de los huevos de oro, que eran nuestras empresas, por la codicia de querer llevarse un poco más, ahora mismo. Quinta razón, la falta de infraestructura. El talón de Aquiles de Vietnam. Empecemos por la electricidad. En Vietnam se corta la luz a cada rato. En el verano de 2023, hubo un apagón masivo en todo el norte del país. Los parques industriales estuvieron parados durante días. Para una fábrica, la electricidad es vida. Necesita energía las 24 horas, sin un solo segundo de interrupción. Para una fábrica de semiconductores, un apagón significa tirar a la basura toda la producción. Pero en Vietnam los apagones son cosa de todos los días. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes centrales eléctricas. La economía crece, la demanda de energía aumenta un 10% cada año, pero la construcción de centrales no le sigue el ritmo. El resultado es que en verano, en las horas pico, no alcanza la energía. Entonces hacen cortes rotativos. Cortan en la zona A para darle a la zona B. Los parques industriales no son la excepción. Las multinacionales no pueden tolerar esto. Las pérdidas por un apagón son millonarias. En cambio, en la India, los principales parques industriales tienen sus propias centrales eléctricas. No hay apagones. Tienen energía estable las 24 horas. Las rutas son otro problema. Son angostas y viven congestionadas. Ir de Hanoi a Ho Chi Minh son 1.700 kilómetros. ¿Sabes cuánto tarda un camión? Más de 3 días. La misma distancia en China se hace en un día. 3 veces más lento. Los puertos tampoco dan abasto. El puerto más grande de Vietnam puede procesar 50.000 contenedores por día. El puerto de Shanghái, en China, procesa 1.200.000. 24 veces más. El resultado es que los barcos portacontenedores tienen que esperar días para poder descargar en Vietnam. La logística es un infierno. Los costos se van a las nubes. Sexta razón, falta de capacidad técnica. Vietnam solo ensambla. No puede fabricar componentes clave. Tomemos un celular. Tiene cientos de componentes, la pantalla, el procesador, la memoria, la cámara, la batería. ¿Dónde se fabrican? En Corea del Sur, Taiwán, Japón. Vietnam importa todo eso. Y acá, solo lo arman. Atornillar, conectar cables, poner la carcasa. Eso es todo. ¿El valor agregado de eso? De un celular que cuesta $300, a Vietnam le quedan $20. El 7%. El otro 93% se lo llevan los países que fabrican los componentes.
Vietnam pone el sudor y se lleva las migajas. Pero su gobierno se creyó que sin ellos no se podían hacer celulares. Falso. Ensamblarlo puede hacer cualquiera. La India, Indonesia, Bangladesh. En cambio, los componentes clave, como las pantallas de Samsung o las memorias de SK hynix, solo las pueden hacer ellos. Vietnam no puede. Séptima razón, la educación. El nivel técnico de los laburantes vietnamitas es bajo. ¿Por qué? Porque su sistema educativo está atrasado. La tasa de ingreso a la universidad es del 30%. En Argentina, supera el 80% entre los jóvenes. Y la educación universitaria vietnamita está desconectada de la realidad laboral. No hay equipamiento para prácticas. Es pura teoría. Los pibes se reciben y cuando llegan a una fábrica no saben hacer nada. Foxconn hizo una prueba. Entrenaron a 100 operarios vietnamitas durante 6 meses. La tasa de aprobación para ensamblar un iPhone fue del 15%. En China, esa tasa es del 70%. 5 veces más. Y ahora, veamos los resultados. Las consecuencias de todos estos errores garrafales de Vietnam. Primero, la inversión extranjera se desplomó. No solo se fueron las empresas argentinas. Todas las empresas del mundo empezaron a mirar a Vietnam con desconfianza. Cuidado, Vietnam es riesgoso. No cumplen lo que firman. Segundo, desaparecieron los puestos de trabajo. Solo contando las empresas argentinas y sus proveedoras, se perdieron 300.000 puestos. Si contamos a las familias, es más de 1 millón de personas. Tercero, la recaudación de impuestos, en vez de subir, bajó. Por querer manotear 430 millones de dólares, terminaron perdiendo más de 2.000 millones al año. Un negocio brillante. Cuarto, el mercado inmobiliario se hizo mierda. El precio de los departamentos en Hanoi cayó un 45% en promedio. Quinto, el desempleo juvenil explotó. 8 de cada 10 universitarios recién recibidos están desocupados. ¿Y quiénes se beneficiaron con este desastre? India, Indonesia, México, Polonia. Todo lo que perdió Vietnam, lo ganaron ellos. La lección, señores, es clara. Nunca hay que ser soberbio. Las promesas se cumplen. No hay que dejarse cegar por la guita fácil. Y nunca, pero nunca, hay que subestimar a la Argentina y a sus empresas. Vietnam, ahora, está pagando el precio. Nos tomaron de boludos, se agrandaron, y al final, Mercado Libre y todas las demás empresas argentinas hicieron las valijas. La bomba impositiva de 430 millones de dólares fue solo el detonante. La economía de Vietnam empezó a derrumbarse. Esta, y no otra, es la verdadera razón del colapso vietnamita. Habló para ustedes, desde las ruinas de un sueño industrial, el cronista de la debacle.